Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un capítulo que, a ver, seamos sinceras, casi todo el mundo se salta al leer la Biblia. Génesis 36, ¿verdad? Ese mismo. Es que a primera vista es una lista de nombres, una genealogía larguísima de Esaú. Parece el listín telefónico del desierto. Totalmente. Pero la misión que nos hemos puesto hoy es justo esa. Encontrar la historia, el drama que hay detrás. Porque esto no es solo una lista, es el acta de fundación de una nación, Edom, y una que se presenta en un contraste brutal con su pueblo hermano, Israel. Ahí está la clave. Es una historia de poder, de paciencia y de dos maneras muy, muy distintas de entender lo que es la prosperidad. Es que esa es la tensión de todo el capítulo, de principio a fin. Por un lado tienes a los descendientes de Esaú que, hablando en plata, lo petan. Sí. Consiguen tierras, títulos, poder, llegan a tener reyes. Y todo esto muy rápido. Y por otro lado, ¿qué tienes? A la familia de Jacob. Los supuestos elegidos. Exacto. Que en ese mismo momento de la historia, o son pastores nómadas, o peor aún, acaban de esclavos en Egipto. Así que la pregunta que flota en el aire es, bueno, ¿qué es el éxito de verdad? ¿Es el poder que puedes ver y tocar ahora mismo? ¿O es otra cosa? Una promesa a futuro, algo que no se ve. Vale, pues vamos a meternos en faena. Lo primero que a mí me ha llamado la atención es cómo el texto insiste con el nombre de Esaú. No para de repetir, Esaú, el cual es Edom. Sí, y Edom, nos recuerda, significa rojo. Y esto no es un apodo, sin más, ¿verdad? Es casi como una sentencia. Totalmente. Es una marca de identidad. Una que lo va a perseguir a él y a toda su descendencia. Cada vez que el texto dice Edom, te está llevando a aquel momento. Al del guiso rojo. Justo. Al momento en que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Es un recordatorio constante de que toda su nación, en su origen, se funda sobre una decisión impulsiva. Materialista, ¿no? De lo quiero y lo quiero ahora. Exacto. Priorizó el hambre de un instante sobre una herencia que era trascendente. Y esa mentalidad, según el texto, es la que va a definir a su pueblo. Es una carga simbólica potentísima. Y justo después de eso, se nos cuenta que se muda al monte Seir. Sí. A mí de primeras me sonó a que Jacob se queda con todo y él, pues, tiene que buscarse la vida. Como si lo exiliaran. Claro, es la primera impresión, pero la explicación es mucho más compleja. A ver. De hecho, el texto se esfuerza mucho en dejar claro que no es una derrota. La razón inmediata es súper práctica, y de hecho es un signo de éxito. ¿De éxito? Sí, tanto él como Jacob se han vuelto tan ricos, tienen tanto ganado, que la tierra de Canaán sencillamente no da abasto para los dos. Ah, o sea, es un problema de ricos, por así decirlo. Totalmente. Se tienen que separar para poder seguir creciendo. No es que lo echen, es que su propia prosperidad le empuja a buscar nuevos horizontes. Entendido. Pero aquí es donde la narrativa mete una capa teológica que lo cambia todo. No solo una decisión logística de Esaú. ¿Qué más hay? Pues que otros pasajes de la Biblia, como Deuteronomio o Josué, dicen que fue Dios mismo quien le asignó el monte Seir. ¡Ostras! El texto dice literalmente, yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Y esto es fundamental. Significa que la separación es un acto de soberanía divina. Dios está, digamos, delimitando los terrenos de juego. ¿Vale? A Esaú le da una tierra, una posesión física inmediata en Seir. Y al hacer eso, por contraste, está reservando Canaán exclusivamente para Jacob. Pero no como una posesión, sino como el escenario de una promesa. Entendido. Así que tenemos a Esaú, marcado por el rojo, instalado en su propia tierra, y es ahí donde el contraste con Jacob se dispara. Porque la lista de sus descendientes está llena de títulos, jefes, duques. Sí, y esa palabra en el hebreo original, aluf, tiene una connotación militar muy fuerte. Se podría traducir como capitanes o caudillos. Son líderes de clanes guerreros. Ah, claro, y eso conecta con la profecía de su padre. Conecta directamente. La profecía que le dio Isaac, por tu espada vivirás. Su sociedad se construye así, sobre una estructura de poder militar, de dominio. Vemos una nación que se organiza, con una jerarquía, con poder. Y ahora viene el golpe de realidad. Porque mientras Esaú está criando caudillos, ¿qué son los hijos de Jacob? Pues, el texto es demoledor. Dice, simples pastores. Es que la comparación es casi humillante, ¿no? Unos fundando un protorreino y los otros, pues eso, contando ovejas. El contraste es brutal y es totalmente intencionado. Si lo miras desde una perspectiva humana, no hay color.
La familia de Esaú tiene todos los símbolos del éxito mundano: estatus, poder, organización. Y los de Jacob no tienen nada de eso. Nada. Pero aquí es donde la narrativa nos pide que nos cambiemos las gafas, que miremos de otra forma. Nos está diciendo: ojo, cuidado con dejaros impresionar por los títulos y el poder terrenal. No es que sea malo, pero... Claro, no es que sea malo ser un jefe, pero el texto sugiere que ese no es el indicador del favor de Dios, ni del valor último de un linaje. Claro, es una lección sobre las apariencias, pero me pongo en la piel de un descendiente de Jacob leyendo esto siglos después, y tiene que ser duro ver que tus primos lo consiguieron todo primero, y tan rápido. Y esa es precisamente la cuestión del tiempo, que es el eje de todo el capítulo. La promesa que recibió Jacob tarda muchísimo en empezar a verse. Su camino es lento, está lleno de baches, de exilios, de esclavitud. Y el de Esaú es un cohete. Es un cohete, pero la idea que subyace es que lo que se consigue rápido, centrado en lo material, a menudo es menos duradero, menos significativo que lo que se cuece a fuego lento. Sostenido por una promesa divina, en este caso. Exacto. Se contrapone la prosperidad terrenal con una herencia espiritual. La rapidez no es sinónimo de calidad ni de permanencia. Vale, entonces tenemos esta nación, Edom, que se está volviendo superpoderosa. Pero el texto de repente frena en seco y nos mete otra lista de nombres que a mí, por lo menos, me pareció que no pegaba ni con cola. La genealogía de los Horeos. Esa, los habitantes originales del monte Seir. Me sacó por completo de la historia. ¿Por qué está eso ahí? Pues es una de esas inserciones que parecen un apéndice aburrido, pero que en realidad es una pieza clave. ¿Ah, sí? Sí, porque nos está contando el cómo de la conquista de Edom. No fue una invasión de llegar y arrasar. Lo que la lista te muestra, si te fijas en los nombres y las familias, es un proceso de asimilación. Ah, o sea... Los hijos de Esaú llegaron, se casaron con las hijas de los líderes horeos, tuvieron hijos, y poco a poco, a lo largo de generaciones, el poder fue cambiando de manos. Absorbieron y suplantaron a la cultura local desde dentro. Una especie de conquista por integración. Más sutil, pero igual de efectiva. Exacto. Y esto de nuevo se conecta con el carácter de Esaú. ¿Qué hizo él al principio de todo? Casarse con mujeres hititas. Algo que disgustó muchísimo a sus padres. Claro, porque rompía la pureza del linaje. Esaú siempre tendió a mezclarse, a hacer alianzas pragmáticas con los pueblos de la tierra. Y sus descendientes hacen lo mismo. Su forma de construir una nación es a través de alianzas humanas, de matrimonios estratégicos. El camino opuesto al de Jacob, que se basa en la separación y la confianza en la promesa. Justo. Espera, para que me aclare. ¿Me estás diciendo que mientras la familia elegida, los israelitas, acabaron de esclavos haciendo ladrillos en Egipto? ¿Sí? Sus primos, los edomitas, no solo eran libres, sino que ya tenían una monarquía en toda regla. En toda regla. El texto lo dice sin rodeos, es una de las frases más impactantes. Tuvieron reyes antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. El golpe moral para un israelita que leyera esto tuvo que ser brutal. Brutal es la palabra. Ponte en su lugar. Eres un esclavo en Egipto y te llegan noticias de que tus parientes, los descendientes del hermano que renunció a la bendición, tienen un reino estable y poderoso. Es la prueba de fe definitiva. Es el mundo al revés, totalmente. El poder visible, la prosperidad, la libertad, todo está del lado de Edom. Del lado de Israel solo hay cadenas y una promesa que cada vez parece más lejana. Visto así, este capítulo funciona casi como un desafío para el lector israelita. En plan, a ver si sigues confiando en Dios a pesar de lo que ven tus ojos. Esa es la lectura teológica principal. Es una lección magistral sobre la paciencia, sobre confiar en los tiempos de Dios. El mensaje es: no midas mi favor por el éxito inmediato. No te compares con los que prosperan por caminos mundanos. Mantén la fe en la promesa. Aunque todo a tu alrededor parezca desmentirla. Es la idea de que el tiempo de Dios es perfecto, pero contada a través de la historia de dos naciones. Y hay un detalle fascinante sobre esos reyes de Edom. La lista que se dan no parece de padres a hijos, no es una dinastía hereditaria. Eso es. Es algo que ha intrigado muchísimo a los estudiosos. La estructura de la lista sugiere que los reyes serán elegidos. Elegidos. Sí, quizás por un consejo de jefes de los clanes. Podría ser una especie de monarquía electiva, lo cual es increíblemente moderno para la época y el lugar. O sea que no solo tenían reyes, sino que además tenían un sistema político que podría considerarse avanzado. Sí.
Pero a ver, ¿eso significa que eran más democráticos o al revés? Podría ser una señal de inestabilidad, de luchas de poder constantes para ver quién era el siguiente. Es una pregunta excelente, porque abre las dos interpretaciones. Por un lado, sí, denota una sofisticación política notable. No dependían de la lotería biológica de si el heredero era competente o no. Cierto. Pero por otro, como bien dices, esa estructura puede ser un polvorín. La profecía de Esaú era «vivirás por la espada». Un sistema electivo sin reglas claras es la receta perfecta para que cada sucesión sea una guerra civil en potencia. Sea como sea, lo que les subraya al lector israelita es, otra vez, el impresionante desarrollo de Edom. Lo que hace todavía más doloroso el contraste con su propia situación de esclavitud. Con todo esto sobre la mesa, creo que llegamos al corazón del asunto, ¿no? Al dilema que plantea todo el capítulo. Sí, Por un lado, los edomitas tienen el monte Seir, que el texto define como la tierra de su posesión. Es algo suyo, real, presente, tangible. y por otro, los israelitas tienen una promesa sobre Canaán, la tierra de la promesa. Es futuro, es esperanza, es algo que no se puede tocar. Has dado en el clavo, posesión frente a promesa. Esa es la dicotomía central. Y es aquí donde se traza la gran línea teológica entre los hijos de este mundo y los hijos de Dios. Explícame eso. Los primeros, representados por Edom, reciben su recompensa en esta vida. Tienen su tierra, su poder. Como se dice en el Evangelio de Lucas, recibiste tus bienes en tu vida. Su herencia es ahora. Ya. Los segundos, representados por Israel, tienen su herencia puesta en la esperanza, en un futuro garantizado por Dios. Es el clásico dilema, ¿no? La gratificación instantánea frente a la recompensa a largo plazo. Es como el famoso test del malvavisco, pero a escala de naciones. Es una analogía perfecta. Y lo más importante es que el narrador no es neutral. No dice, bueno, son dos modelos de vida igual de válidos. Toma partido clarísimamente. ¿Y qué dice? Afirma que es mejor tener Canaán en promesa que el monte Seir en posesión. Esta es una declaración de valores radical. Desde luego. Está diciendo que una promesa de origen divino, aunque sea intangible y lejana, tiene un valor intrínsecamente superior a una posesión terrenal, por muy segura e inmediata que parezca. La promesa vale más. Entonces, para recapitular, un capítulo que parecía un aburrido documento de archivo resulta ser una reflexión increíblemente profunda. Sí, sobre dos formas de entender la vida y el éxito. El camino de Esaú, el de Edom, es el del éxito rápido, visible, basado en la fuerza, las alianzas, lo material. Y el camino de Jacob, el de Israel, es lento, doloroso, lleno de pruebas, pero está anclado en esa promesa divina que trasciende lo inmediato. Es un desafío a nuestras propias métricas de éxito. Totalmente. Esta genealogía es un espejo. La familia de Esaú acumula todos los trofeos del mundo. Son jefes, tienen un reino, dominan su tierra. Pero la cámara, el foco narrativo de toda la historia bíblica, Y la bendición que perdura. se queda con la línea de Jacob. Se valida el camino de la fe sobre el de la vista, la confianza en lo prometido sobre la seguridad de lo que ya se tiene. La conclusión es esa. Una promesa de futuro es más valiosa que una posesión presente. Y esto nos deja con una pregunta que va mucho más allá del texto antiguo y nos aterriza de lleno en el hoy, ¿no? Desde luego. En nuestras propias vidas, en nuestras decisiones, cuando nos enfrentamos a esa encrucijada entre una recompensa tangible e inmediata, un trabajo seguro que no nos llena, una relación cómoda pero sin futuro, y una promesa más grande pero incierta y lejana. Emprender un proyecto, buscar algo con más sentido, pero con más riesgo. Exacto. En esa situación, ¿hacia dónde se inclina nuestra balanza personal? Y sobre todo, ¿qué revela esa decisión sobre lo que de verdad, en el fondo, valoramos?